Ok. em, bueno, vamos a ver ahora algo referente a cálculo integral. Y para el cálculo integral, pues obviamente es necesario haber visto la parte de precálculo y obviamente el cálculo diferencial, ¿sí? Para poder resolver integrales de un poquito mayor grado de complejidad, ¿sí? En ese sentido, para poder nosotros integrar de manera inmediata, necesitamos de saberes previos que en teoría ustedes ya deberían de tener, como es, por ejemplo, si nos vamos un poquito más atrás, acerca de lo que es una función, que es en base a lo que nosotros integramos, aparte de lo que es una derivada, ya que una integral es una antiderivada, o por ahí también conoce como primitiva de una función, pero es lo contrario de una derivada. Y tenemos que tener a consideración para poder hacer las integrales inmediatas, si nos vamos todavía más atrás, pues cuestiones, por ejemplo, de, de identidades trigonométricas, por ejemplo, cuando yo voy a utilizar sustitución trigonométrica o más atrás en la parte de álgebra, la factorización cuando se requiera factorizar o inclusive las mismas partes de operaciones matemáticas de algunas propiedades que necesitamos, pero que a veces se nos pasan, ¿sale? Y pues, obviamente ya un poquito más cercano tendríamos que conocer el concepto bien de lo que es cálculo integral y ese cálculo integral basado en el teorema fundamental del cálculo y la noción precisamente de lo que es una integral, que la misma palabra lo dice, ¿no? Es integrar todo, ¿sí? Entonces, y son muchos detalles más que necesitaríamos darle una buena repasada y si no, pues tenerlos en la mente porque los vamos a necesitar. Em, las reglas básicas para integrar una función, aparte de las leyes de los exponentes y lo que ya mencioné, son las siguientes, o de las que yo consideré, ¿sí? De aquí, lo primero es que la integral de una constante siempre va a ser la misma constante agregándole simplemente la letra en la cual estemos integrando, ¿sí? Es decir, si mi integral es, por ejemplo, ¿cuál es la integral de un número? Ponemos 10, aquí debe de decir la letra de x, de t, de s, de z. Generalmente nos encontramos la x o la t, que son las variables más comunes, o la y, ¿sale? Entonces a una constante nada más le agregamos la literal en la cual esté la diferencial, ¿sí? Entonces la constante siempre va a ser la misma, la misma constante agregándole la letra. Obviamente hay una razón de ser, porque aquí, por ejemplo, en teoría no tiene literal, pero la podemos poner como x a la 0, al 0. Bueno, hay una explicación, ¿sí? En el caso de una función, cuando está una función, una de las propiedades es que yo tengo una función, cuando hablo de funciones, por ejemplo, x cuadrada más 2, 3x más 2, x cuadrada más x más 10, a cualquier tipo de función, ya sea como polinómica o un monomio, y tengo un número en la parte de afuera, por ejemplo 10x, el número 10 lo puedo sacar e integrar solamente la x. O si yo tengo, por ejemplo, 100x cuadrada, puedo sacar el 100 e integrar solamente la x cuadrada. No se puede, por ejemplo, que yo tenga 100x cuadrada más x, saco el 100 e integro x cuadrada más x. Se tiene que hacer separado, pues, ¿sale? Sacar el 100 y sacar en este caso de la x, el 1. Es decir, se saca el coeficiente numérico de la literal. Eh, para esta siguiente expresión es precisamente lo que les decía. Cuando yo tengo dos funciones en una, ¿sí? Es decir, cuando tengo dos funciones en una integral, eso me lo va a indicar un signo de más o un signo de menos. En ese caso yo puedo separar por dos integrales. Es decir, la integral de f de x más la integral de g de x. Si aquí fuera un menos, pues aquí le pongo un menos. F de x puede ser x cuadrada más 1 y g de x, por ejemplo, x.
por decirlo de alguna manera. O aquí mismo, como dije, x cuadrada más 1, x cuadrada puede ser f de x y 1 sería la siguiente función. Ya depende cómo nos podamos acomodar, ¿sale? Y bueno, lo que les mencionaba, sucede lo mismo cuando es una resta. Y la regla general que nosotros debemos tener en cuenta muy, pero muy bien, es la parte de cómo voy a integrar una función cuando es una función básica o una función inmediata, ¿sale? Este proceso nosotros lo vamos a seguir cuando tenemos, por decirlo de alguna manera, el término algebraico o la literal de manera entera y con un exponente también no necesariamente entero, puede ser positivo, negativo, fracción, pero digamos que esté dentro de los numeradores, que no esté como una fracción, ¿vale? Entonces, cuando suceda ese caso, como una integral es lo contrario a una derivada, en una derivada lo que hacíamos era restarle 1 al exponente, restarle 1 y multiplicábamos. Aquí lo que vamos a hacer es, en lugar de restar al exponente, yo voy a sumarle 1 y lo voy a dividir entre el mismo exponente. Es decir, si mi exponente es 2, le voy a agregar 1, se va a hacer 3 y lo voy a dividir entre ese mismo. Entonces realmente lo que me tengo que preocupar es por este valor, ya que el de abajo va a ser el mismo que este. A toda integral le voy a agregar una letra C que se llama constante de integración. Obviamente aquí estoy hablando de integrales indefinidas. Ustedes ya deben de saber ahí la parte de que hay dos tipos de integrales, tanto definidas como indefinidas. Aquí las reglas básicas están diseñadas para integral indefinida, aunque la mayoría también sirve para indefinidas, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, aquí le vamos a agregar la constante de integración que hace referencia a un número que pudiese pertenecer a la función o un valor no literal. Siempre con n diferente de menos 1. Es decir, el exponente no puede ser menos 1. ¿Por qué? Porque si yo al menos 1 le agrego un 1, se hace 0. Y entonces, cualquier división entre 0, aquí quedaría entre 0. Eso no existe, o más bien se hace una función discontinua. Entonces ahí ya entra otro tipo de integral que sería logaritmo natural de x. Y también es importante tener ahí a la mano un formulario con la mayoría de las integrales, ¿sale? Entonces, así son reglas generales. Recordando un poquito la parte de diferentes procesos donde voy a utilizar leyes de los exponentes. Aquí también, cuando es una integral inmediata, yo me puedo dar cuenta con lo que les decía, de que mi literal esté de manera en el numerador y con un exponente, por llamarlo de alguna manera, que sea visible, es decir, que esté aquí el exponente, no como radical, no como logaritmo, no como denominador, ¿sale? Sino que esté aquí, o sea, que sea visible, es una manera en la que yo pudiese identificar. También tengo que ver yo la parte de que en muchas ocasiones existen aquí procesos, no en estos casos, pero procesos donde yo pueda factorizar y me quede una integral que se pueda hacer de manera inmediata sin necesidad de utilizar una técnica diferente. Yo aquí estoy utilizando puros monomios, por ejemplo, pero recuerden que de acuerdo a las propiedades puede que estén separados por un signo de más o un signo de menos y voy a hacer lo mismo, nada más que lo voy a hacer 2 o 3 veces o 4 veces dependiendo del polinomio que yo tenga, ¿sale? Entonces, la primera regla general es para ese tipo de integrales, yo tengo aquí, por ejemplo, la integral de x, aquí pongo mi variable que sería dx. Hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes procedimientos, inclusive hay personas que utilizan este mismo símbolo. Yo generalmente no lo utilizo para la parte de la integración, pero también se puede utilizar porque pertenece a este ejercicio, pues a toda la expresión. Y es nada más darle el sentido a como nosotros entendamos esta parte. Y para mí es más fácil agarrar nada más la literal y jugar con un poquito con los exponentes. Entonces aquí yo tengo x en dx. Generalmente cuando yo tengo la letra por sí sola, no se le pone el exponente, pero eso me indica, o de antemano tendría yo que saber que el exponente es 1, ¿sale? Entonces aquí nada más esto es lo mismo que esto. Generalmente no se le pone, yo ahorita nada más lo estoy poniendo para referencia, ¿sale? Entonces, de acuerdo a la regla, aquí lo que yo tengo que hacer es que a ese 1 yo le voy a agregar otro, otro numerito, ¿sí? Ese numerito pues tiene que ser un 1, ¿sale? Entonces ahí yo tengo x más 1, tenía un exponente 1, de acuerdo a la regla le agrego precisamente 1, ¿sale? Y entonces lo voy a dividir entre el mismo exponente. Entonces quiere decir que
De aquí yo voy a tenía 1 más 1, ¿sí? Y esta parte yo la voy a hacer fracción. Y lo voy a poner otra vez. De aquí, esto yo lo voy a hacer fracción. Y entonces me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar así. En la parte de arriba yo tengo una X y aquí le voy a poner un exponente. Aquí le voy a poner X. Aquí voy a borrar este. A ver. Vamos a borrar este. Y yo a esta X de aquí mismo, yo le voy a poner exponente a esa X. Aquí está. Voy a poner X y exponente sería 1 más 1. Así, ¿sí? Esta de aquí no va. Ahí está. X y abajo sería entonces X más 1. Aquí también sería 1 más 1. Es decir, el mismo exponente que estoy poniendo aquí lo estoy poniendo en la parte de abajo. Y aquí nada más le voy a agregar la constante de integración C. Aquí ya, por ejemplo, ese sería de alguna manera mi resultado, obviamente sin acomodarlo como debe de ser, es decir, es una expresión lógica matemática. ¿Qué yo tendría que hacer aquí? Bueno, en este caso yo, ya como yo sé cuánto es 1 más 1, pues nada más sería la cuestión de hacer la suma y dejarlo en una expresión entera. Entonces, para ese caso, si yo quiero hacer ya mi resultado final, bueno, tendría que ser x cuadrada, voy a poner, x cuadrada sobre 2, ¿sí? Sobre 2, que sería el resultado que yo estaba buscando, sería aquí. ¿Sí? Aquí sería x cuadrada sobre 2. Y le agregamos siempre la constante de integración c. ¿Vale? Y ese sería mi resultado final. Ya con una expresión, digamos, más explícita, ¿sale? Entonces nada más le agregué el exponente. ¿Sí? Obviamente aquí son expresiones que desde el principio podemos hacerlo de manera directa porque los que vamos entendiendo esta parte de los exponentes, pero no hay necesidad de hacer este proceso. Yo ahorita lo hago paso por paso para que vean de dónde salen los valores numéricos, ¿sí? En este caso, pasando al siguiente ejercicio, es algo similar. Aquí, por ejemplo, mi exponente es 3, mi literal es x, está en dx, tengo la misma terminología, la misma variable. Entonces, aquí ya está, digamos, de manera visible, por llamarlo de esa manera. ¿Sí? O sea, ya como un numerador y un exponente visible, insisto, es una expresión a lo mejor no es válida, pero si me lo permiten para hacerlo de esa forma un poquito más explícita. Entonces, a ese valor de ahí, al 3 yo nomás le voy a agregar el 1, ¿sí? Aquí yo tengo que tenía, aquí le voy a poner un 3 y lo mismo que hago en el exponente de arriba, lo hago en mi denominador. Y está. Realmente ya tendría terminada este ejercicio, ¿sí? ¿Y qué me restaría? Bueno, pues todos sabemos sumar 3 más 1. Ya nada más lo convierto en una expresión de este tipo. Y y pues 3 más 1, según mis cuentas, me da un 4. Entonces, 4. Aquí le voy a poner la X porque él me puso esto. Y en la parte de abajo, pues también va el número 4. Ahí quedaría terminada la integral para este. En este caso en particular, por ejemplo, con su constante de integración C. En este caso, mi exponente, aunque no está de manera explícita, por leyes de los exponentes sí está de manera implícita en un radical. El exponente de mi letra es 1, radical o la raíz que estoy buscando es 2. Entonces, por leyes de los exponentes, esta expresión es lo mismo que si yo pongo x a la 1 medio. Si se fijan, por ejemplo, aquí todavía pongo la integral porque no he integrado.
Una vez que yo empiezo a integrar, se le quita el símbolo, porque muchos cometemos este error de que le seguimos poniendo el símbolo. Aquí ya como ya estoy integrando, se lo quité, ¿sale? Aquí como todavía no integro, pues no se lo quito, ¿sale? Ahora sí, en este caso a lo mejor se pudiera complicar un poquito, o a algunos se les haría un poquito complicado por la cuestión de fracciones, pero no es tanto, ¿sale? El procedimiento es exactamente el mismo. Digo, a mí no me gusta en particular que le estén agregando decimales y menos en ese tipo de expresiones, pero pues bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes y también de lo que les dejen ahí, lo que les tengan permitido. X a la 1/2, entonces voy a poner el 1/2. Voy a poner el 1/2 tal y como está. Está. Entonces voy a ponerle 1/2 y le voy a poner 1/2. Pero necesito agregar un entero. Entonces aquí hay dos maneras. Le pongo un entero. Lo voy a hacer de esa manera. Y en la parte de abajo voy a hacer el mismo procedimiento. ¿Sí? Voy a hacer una fracción. Está. Voy a ponerle 1/2 y más 1. Es decir, el mismo exponente que tengo aquí lo tengo en la parte de abajo. ¿Sí? Aquí está escrito de esta manera con un entero y una fracción. ¿Sí? Aquí lo que yo recomiendo, obviamente, es que a esa expresión que está ahí, a esa expresión, lo que yo recomiendo es que le pongamos en lugar de entero, tú le pongas que en lugar de entero se le ponga una fracción con el mismo denominador de acá. Aquí está en medios. Si yo quiero poner un entero en medios, pues lo que voy a hacer es precisamente poner ese entero en medios, que sería, si estoy hablando de mitades, pues una mitad son, perdón, un entero son 2 mitades. Y hago lo mismo en la parte de abajo. Quito el entero y lo convierto a fracción. ¿Sí? Que voy a poner 2 mitades. ¿Por qué pongo mitades? Porque lo que yo tengo aquí son medios, entonces a mí me conviene hacerlo en medios. Si pongo una fracción diferente a medios, pues voy a caer un poquito otra vez en esto, ¿sale? Entonces yo aquí ya tengo puros medios, un medio más 2 medios, un medio más 2 medios. Esto es lo mismo, nada más convertido en otro tipo de expresión. Entonces ahora sí, yo en base a esto ya puedo ahora poder hacer la suma, porque en teoría en primaria nos enseñan a sumar fracciones con el mismo denominador. Entonces aquí ya mi resultado tendría que ser, haciendo la suma, de 1/2 más 2 medios, según mis cuentas, nos da el valor de 3 medios. Y en la parte de abajo, pues también nada más dejamos entonces 3 medios, ¿vale? Y ese sería mi resultado para esta expresión, para esta integral. De aquí, por ejemplo, ya hay otras maneras en las cuales yo pudiera hacer esto más simple y más bonito, ¿sale? Es decir, ya utilizando los mismos leyes de los exponentes, ya la puedo dejar una expresión más bonita. Que ya si lo pongo de esa manera me quedaría de la siguiente forma. Lo voy a hacer. Aquí nada más no lo voy a dejar indicado, pero lo voy a hacer acá este, en, en la tablita de acá. Lo voy a hacer aquí para que vean cómo quedaría esa expresión. Aquí ya me quedaría, por ejemplo, voy a mover para acá. Si me baso solamente en esto, bueno, este 2 lo subimos aquí, entonces me quedaría un 2. ¿Está? La X la voy a expresar en forma de radical. Como mi denominador es 2, quiere decir que es una raíz cuadrada. Aquí vamos a ponerle raíz cuadrada. La literal que es X, ¿sí? Y el exponente que fue un 3. ¿Está? Vamos a ver si no quiere dármelo como un 2. Ahí está. Ahí está, 2. Y dividido entre 3. Ahí está. Entonces, mi resultado más bonito sería
Así lo voy a poner. Ahí está. Mi resultado más bonito sería de esa forma, ¿sale? Aquí de este colorcito. Y recuerden que yo lo hago aquí para que vean también cómo utilizar un poquito el editor de ecuaciones, porque en muchas ocasiones, sobre todo en internet, vemos que están muy fellitos ahí los exponentes que le ponemos. Pero bueno. Bueno, también no olvidemos ponerle más. No olvidemos ponerle. Digo que no soy experto utilizando esto, pero sería el resultado bonito, ¿sale? Y este es otro ejemplo utilizando raíces. Y bueno, aquí le voy a poner también para que se vea bonito. Resultados, digamos ya los más simplificados o verlos de esa manera. Y por último, otro ejemplo tiene que ver con leyes de los exponentes. Es cuando yo tengo mi literal con un exponente no como numerador, es decir, no arriba, sino abajo como denominador. Aquí un error que cometemos, o muchos cometen, es ponemos 5 abajo, x, 5 a las 5, o sea, 4 más 1, 5. No, no se puede porque este está en la parte de abajo. Y esto significa que yo haga esta parte de aquí. En algunos casos, no en todos, tengo que hacer esos cambios, es muy importante. Este exponente lo estoy poniendo yo de esa forma que está ahí, ¿vale? Ese exponente que está aquí, yo lo estoy colocando así. Entonces, es importante, va en la parte de arriba. Este exponente de aquí, el que yo puse hace un rato, esta raíz yo la cambio por un medio, ¿vale? Son algunos cambios que yo tengo que hacer y hay algunos otros más que tienen que ver con recursos algebraicos. En este caso, si se fijan, lo único que yo paso es mi literal con mi exponente y signo contrario. Este 5 ya estaba, ese no lo muevo. De igual forma, si hubiera un número diferente aquí, por ejemplo, fuera un 10, el número ahí se queda. Solamente se sube la letra con su exponente. Si aquí el exponente es negativo, lo subo positivo. Si aquí el exponente es positivo, lo subo negativo. Generalmente se da cualquiera, o sea, se puede dar cualquiera de los dos, pues. Entonces, una vez que yo tengo esto, vuelvo a insistir, no quito el símbolo de integral porque no he integrado, simplemente cambié un signo positivo, un exponente positivo que estaba como denominador, lo subo como numerador y cambia el signo. O sea, esto se hace por leyes de los exponentes y ya, ¿no? Sería otro tema que tendríamos que revisar, ¿sale? ¿Cuál sería mi resultado entonces? Bueno, sucede lo mismo que en las otras, ¿sí? Aquí podría entrar una propiedad, este 5 lo podemos sacar, ¿sale? Y ya nos quedaría esa expresión. Es decir, voy a hacerlo aquí en el editor a ver si nos sale como la otra. Vamos a ver, vamos a insertar para ver si me sale mi resultado, ¿ok? Y vamos a... Aquí el detalle con esta tablita es que a veces no reconoce lo que hacemos y bueno, esperemos que sí. El 5 el 5 lo voy a dejar fuera, ¿sí? Esto lo estoy dejando fuera. Simplemente me voy a dedicar, al último se multiplica, es una de las propiedades que vimos al principio. Nada más me voy a dedicar con el x menos 4, ¿sí? Este 5 lo estoy dejando fuera. Le estoy poniendo aquí x y x. Este dice que no está muy, vamos a ver si paréntesis. Bueno, vamos a borrar todo. Aquí, y vamos a escribir 5 x, bueno, ahorita vamos a ver si me lo da, a lo mejor es porque nomás estoy poniendo la raya. Aquí va un menos 4, aquí está un menos 4, ya si no sabemos escribir pues le borramos, como en mi caso. Menos 4, bueno, ya sé por qué. Este lo tiene que hacer uno así. Menos 4 y le voy a quitar 1, entonces le quitamos el 1, ¿sí? Menos 1, aquí está. Y esto lo voy a hacer una división de lo mismo. Menos 4 menos 1, ¿sí?
Y todo esto lo vamos a cerrar. ¿Ok? Ahora sí me lo dejó. ¿Sí? Es lo mismo. Ahí está. Ya lo estoy haciendo, ¿sí? Vamos a darle a insertar y ahí está. Vean, como si me lo dio. Y pues bueno, nada más ahí. Si algún día les dejan un trabajo, pues ahí les digo, no soy experto yo en esto, pero más o menos me defiendo, ¿sale? Entonces, una vez que yo tengo esto, el 5, y si fijan, lo estoy conservando nada más en la parte de afuera. Aquí el único detalle es que tengo que sumar negativo, si lo quieren ver de esa manera, pero pues, no debería generarnos un problema. Aquí voy a poner otra vez el número 5, ¿sí? El número 5, bueno, aquí le vamos a dejar así. ¿Sí? Esta sería la primera parte, ahí está. Ya está prácticamente terminado y nada más se va a sumar las cuestiones de los valores negativos. Lo vamos a hacer así ya en el rojito. Así me copia el color. Aquí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Menos 4 menos 1 me da el valor de menos 5. En la parte de abajo va lo mismo que escribo en el exponente, que sería menos 5. En este caso, ya el exponente ya lo terminé. ¿Qué me falta? Agregarle el 5. ¿Sí? Le agrego este 5 que está aquí. ¿Sí? De aquí, por ejemplo, lo que yo puedo observar, aquí está ya mi resultado. Este signo 5 significa que está multiplicando a todo. Lo que yo puedo observar es que 5 entre 5 me da 1. Entonces lo voy a escribir de otra forma. Este podría ser ya un resultado. Yo lo voy a escribir de manera más simple. Aquí va a ser este 5 con este 5 es una división. Entonces se quita y nada más me quedaría un signo de menos. Entonces aquí voy a poner el signo de menos. Ahí está. El menos, que es, insisto, 5 entre 5 me da 1 y más entre menos me da menos, que es este signo, ¿sí? Ahora, el exponente es negativo. Bueno, ese exponente que me quedó como negativo, abajo ya no tengo, bueno, tengo un 1, pues, por decirlo de una manera. Pero como es negativo, voy a hacer la misma regla que inicié al principio. Voy a poner la X aquí abajo. Pero como arriba estaba negativo, aquí lo vamos a... ay, me equivoqué. Como arriba estaba negativo, aquí lo voy a poner positivo. Pero también aquí algo es importante, no se puede quedar así. ¿Sí? Es decir, hice lo mismo que aquí. Este x menos 4 lo subí, porque me interesaba que estuviera así. Para mi resultado, generalmente es recomendable que todos los exponentes queden positivos. Entonces, como a mí me quedó negativo, hago lo contrario de aquí. Está arriba, lo bajo. Aquí está negativo, lo bajo positivo, pero no se puede quedar. ¿Qué te quedó? Menos nada entre x5. Bueno, realmente no es que tenga nada, se le pone un 1. Y esas son reglas generales. ¿Sale? ¿Dudas? Ahí me echan un grito.